Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en directo? Para nosotros es un gusto compartir una vez más con ustedes a través de nuestras plataformas digitales. Como siempre estamos transmitiendo por las redes de Sumando Voces, las redes de UNITAS, pero también salimos por la Radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz, la Radio San Andrés de la UMSA y la Radio Salesiana de la Universidad Salesiana. Hoy nos vamos a ocupar de un tema importante para la democracia y la transparencia. Vamos a hablar de acceso a la información. Tenemos muchos datos en sentido de que en Bolivia es muy difícil acceder a la información pública por diferentes motivos. Estas quejas vienen particularmente de los periodistas, abogados y de la sociedad civil en su conjunto. Pues bien, sucede que en los últimos meses diversas organizaciones de la sociedad civil han estado trabajando un proyecto de ley de acceso a la información, porque en otros países sí existen leyes que permiten el acceso a la información, mientras que en Bolivia todavía no existe ese instrumento legal. De eso vamos a hablar, vamos a conocer ese proyecto, de qué va, cuál es el objeto, cómo se accedería a la información si es que se aprobaría este proyecto. Pero antes de ir al tema de fondo y a dar la bienvenida a nuestros invitados, quiero pedirle a Jenny Escalante, nuestra compañera, que nos presente el resumen semanal de noticias de Sumando Voces. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Es un gusto para mí reencontrarme con ustedes como cada jueves para contarles las noticias más importantes de la semana. Arranquemos. Proyecto de acceso a la información prevé obligar a funcionarios a dar la información en 15 días o pueden ser destituidos de sus cargos. El proyecto de ley fue creado por organizaciones de la sociedad civil con insumos de la Defensoría del Pueblo, el Gobierno y la senadora Silvia Salame, y fue presentado ante la Asamblea Legislativa el pasado martes para que sea tratado, ya que Bolivia es el único país en Sudamérica que no cuenta con una norma de estas características. Un estudio del CEDLA revela que los ingresos por exportación de cocaína en 2020 estarían entre el 26 y 41,3% de las exportaciones legales. Esos porcentajes en dinero equivalen a un rango de entre 1.843 millones de dólares y 2.880 millones de dólares, puesto que las exportaciones legales de aquel año fueron de 6.974 millones de dólares. El estudio, que titula Economía del narcotráfico, desinstitucionalización y políticas en Bolivia, fue elaborado por el investigador Carlos Arce. Proyecto de ley Bukele empodera a los policías y prevé sentencias express, incluso con grabaciones. El proyecto de ley Lo ajeno no se toca, presentado por el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, empodera a los policías y prevé sentencias express de hasta 7 años de cárcel, dictadas en un plazo de 48 horas, incluso con testimonios de personas particulares o de policías y con imágenes o grabaciones que serán consideradas plena prueba, sin que medien formalidades en la audiencia. En Potosí, comunarios llevan 3 meses en un bloqueo para expulsar a empresa minera por contaminación. Desde febrero de este año, indígenas de la comunidad Alcotambo en Potosí llevan adelante un bloqueo para que la empresa minera La Estrella se retire de su territorio, debido a la contaminación que ha generado no solo en sus suelos, sino también en el aire y en las fuentes de agua. Pese a las condiciones climáticas, los comunarios, tanto en el día como en la noche, no han claudicado en el bloqueo, cuyo punto está instalado en la vía de acceso al ingenio minero, en la misma comunidad Alcotambo, perteneciente al Ayllu Jesús de Machaca, que está detrás del Cerro Rico de Potosí. Denuncian que la tala de árboles en Ixiamas afecta el suministro de agua de al menos 60 familias.
Organizaciones de la sociedad civil en Ixiamas y la alcaldía de ese municipio paceño reportaron daños ambientales por la tala de árboles autorizada por la ABT en una zona próxima a áreas protegidas. La extracción de madera, autorizada por la ABT a fines de 2023, afecta a ojos de agua que alimentan a por lo menos 60 familias en la región, conocida como Satariapo, colindante con el Parque Nacional Madidi y el área protegida municipal Tequeje-Tudaray. Los comunarios piden que las autoridades asuman acciones para frenar esta depredación. Hasta aquí con el resumen informativo. No se olviden que para conocer más noticias pueden visitar nuestro portal web en www.sumandovoces.com.bo. También pueden visitar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia y en X como Sumando Voces Bo. Volvemos contigo, Mary. Muchas gracias a Jenny Escalante por ese resumen de noticias extraído de nuestro portal sumandovoces.com.bo. Ahora sí quiero dar la bienvenida a nuestra invitada y nuestro invitado. Son dos abogados con perfiles diferentes, pero que han estado trabajando en esta propuesta de ley. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Claudia Terán. Ella es coordinadora del programa Defensores y Defensoras de la Red UNITAS y además es abogada especializada en derechos humanos. Adelante, Claudia, por favor. Mary, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, también está con nosotros el abogado Mario Andrade. Él es representante de Asbora, de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras, y tiene su especialidad en telecomunicaciones. Adelante, Mario. Muy buenos días, Mary. Un saludo cordial a todos los oyentes y los que participan en el programa Sumando Voces. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Antes de empezar el debate, el comentario y la profundización de este proyecto de ley, quiero presentarles unas láminas que tienen las partes sobresalientes del documento. Veamos, empezamos con el objeto de la ley. ¿Para qué es esta ley? ¿Qué es lo que busca? El acceso a la información y documentación pública en todos los niveles del Estado plurinacional de Bolivia. Además, el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información y documentación pública y las obligaciones que correspondan. Pero veamos cuáles son los plazos y el contenido de la respuesta. Las instituciones públicas o entidades obligadas tienen un plazo máximo de 15 días hábiles para responder a la solicitud, con la posibilidad de una prórroga de 5 días hábiles previa justificación y notificación a la persona solicitante. Ahora veamos cuál es la solicitud de intervención. En caso de falta de respuesta en el plazo establecido o rechazo total o parcial, respuesta que no cumpla con las disposiciones establecidas en el artículo 20 de la presente ley a la solicitud de acceso a la información o documentación pública, la persona solicitante podrá presentar su solicitud de intervención ante la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública. Luego vamos a ver de qué trata esa comisión. Veamos las responsabilidades. ¿Qué va a pasar con los funcionarios públicos que no quieran cumplir con esta obligación? Las servidoras y servidores públicos encargados del cumplimiento y ejecución de la presente ley que incurran en negativa infundada, falta de respuesta oportuna o restricción ilegal en la atención de solicitudes de información y o documentación pública, incurrirán en responsabilidad administrativa, siendo pasibles a la destitución de sus funciones. Pero ahora veamos de qué trata esta Comisión de Acceso a la Información. Se crea la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública bajo la dependencia funcional, administrativa y financiera de la Defensoría del Pueblo, que tiene por finalidad promover y garantizar el derecho de acceso a la información y documentación pública. Estará compuesta por el titular de la Defensoría del Pueblo y por 4 miembros de reconocida experiencia, trayectoria, probidad, ética y conocimientos en diferentes áreas. Pero esta ley tiene además unas pocas excepciones. Veamos, el derecho de acceso a la información y documentación pública es amplio y su acceso solo podrá ser limitado o restringido
a casos previamente establecidos por ley y en el marco de las siguientes excepciones. Veamos, son 3 excepciones. 1, la información y documentación que con anterioridad a la petición y de conformidad a leyes vigentes haya sido clasificada como secreta, reservada o confidencial. Veamos otra excepción. Protección de datos sensibles de carácter personal en el marco del derecho a la privacidad e intimidad, del derecho al honor y a la propia imagen o cuando se ponga en riesgo la vida, seguridad, salud y dignidad de cualquier persona. Y tercera excepción, protección del secreto profesional, comercial, bancario, financiero, industrial, tecnológico y en materia de telecomunicaciones. Esos son los aspectos más relevantes, pero la ley obviamente es mucho más amplia y abarcadora. Quiero empezar con Claudia preguntándole por qué surgió la necesidad de hacer un proyecto de ley de acceso a la información y cómo fue el proceso de construcción de ese proyecto. Adelante, por favor. Bien, Mary, hay que decir que no es el primer intento, ¿no? Han habido ya varios, se me pierde el número porque son realmente varios, de diferente tono, con diferentes enfoques, porque la realidad nos muestra que si bien estamos hablando de un derecho humano, una necesidad casi lógica, ¿no? De acceder a información pública, no existe la reglamentación necesaria. Y en el día a día, quienes están, sobre todo en ejercicio de derechos políticos, del derecho a defender derechos, en el mismo ejercicio de la libertad de prensa, encuentran varios obstáculos para acceder a información básica, incluso al momento de hacer una investigación, no sé, académica, si uno revisa intenta revisar alguna página web de una institución pública, difícilmente encuentra información actualizada, el acceso no es sencillo. Entonces, todas estas cuestiones, algunas más de fondo también, han llevado a la sociedad civil a trabajar, como decía, en varias propuestas ya desde hace tiempo. Y en concreto sobre esta, desde la experiencia de Mitas fue la Fundación Jubileo, que comenzó ya hace 2 años, probablemente más, una ronda participativa de construcción a nivel nacional. En esa ronda participativa, pues nos convocó, con mucho gusto nos sumamos y a partir de ahí se fueron sumando varias otras instituciones. A la par, cuando el documento estaba ya bastante avanzado, nuestro reto era en poder calificar con los estándares de derechos humanos de la manera más completa. Fue la Cámara de Senadores, la senadora Salame, que había convocado también a una ronda también participativa de construcción de un documento de estas características. Entonces, ambos procesos se empalmaron en contenido, en necesidad, en interés de que el acceso a la información tenga ese enfoque. Y es que el documento que te decía que venía construyéndose con la Fundación Jubileo y otras organizaciones, fue un insumo valioso, importante, para que al final, o junto con otras organizaciones que se sumaron también de la sociedad civil y también con aportes del Estado, salga esta propuesta de ley. Creemos bastante completa. Muy interesante el dato que nos da la abogada Claudia Terán, en sentido de que ha sido una construcción participativa, pero además que tiene un enfoque de derechos humanos. Luego le vamos a preguntar a ella que nos explique qué implica todo eso en el tema del acceso a la información. Pero antes quiero ir con Mario Andrade para preguntarle cuál es la perspectiva desde Asbora, qué es lo que ustedes perciben respecto al acceso a la información. Las radios tienen problemas en acceder a la información como lo tienen el resto de los periodistas del país. ¿Cómo está ese acceso? Bueno, primero hablar que este acceso a la información parecería, para los ciudadanos que no la conocen, que solamente está proyectada para periodistas que trabajan en informar, pero en realidad el acceso a la información es un derecho fundamental plasmado en el artículo 166 de nuestra Constitución, que permite a cualquier ciudadano, no solamente al periodista, acceder a toda información pública y a documentos públicos que no estén reservados, secretos. Para las emisoras, como para que trabajan con sus periodistas, como para cualquier ciudadano, no es fácil acceder a la información. Muchas veces es burocrático, tienen que utilizar, llegar a ciertas fuentes y realmente hay información que es muy difícil conseguirla. Voy a ponerle un ejemplo muy simple.
los casos de los procesos legales. Algún periodista que esté trabajando sobre algún caso no puede acceder libremente a los expedientes, porque se presenta y en el juzgado dicen, no, si no es parte, si no es abogado acreditado, cuando esta información, de acuerdo a la misma norma de la ley del órgano judicial, debería ser pública. Y mucho más periodistas que quieren tener acceso a ciertas situaciones del Poder Ejecutivo. Yo veo, por ejemplo, algunos periodistas, en el caso de María Galindo, que cuando habla con los funcionarios, lo primero que le pregunta es ¿cuánto ganas? ¿No? Y mucha gente dice, ¿qué le importa? ¿Por qué quiere saber eso? En esta ley de acceso a la información, hay información mínima que debería proporcionar toda entidad pública, y dentro de eso están los POAs, están los sueldos, están las convocatorias. Todo eso debería ser público dentro de la transparencia, dentro del derecho a la información. Entonces, para Asbora es muy importante esta aprobación de la ley que hoy está en proyecto, porque primero nos va a facilitar el acceso a la información de una forma realmente coercitiva, porque ¿qué pasa? Hay muchas normas aisladas en este momento, pero aquel que no le entregan un documento, ¿a quién puede quejarse? ¿Qué puede hacer? El periodista lo más que pueden decir, bueno, vamos a conseguir ir a entrevistar, y a veces se niegan. Con esta ley va a haber una instancia que permita que cuando a alguna persona le nieguen ese acceso a la información, pueda sacar una resolución y pueda la entidad cumplir con ese derecho fundamental. Claro, la verdad es que los periodistas cuando no nos quieren dar la información, lo único que hacemos es poner el registro en la nota, en el reportaje. Decimos, tratamos de conseguir la información, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Normalmente se suele poner eso en los reportajes, en las crónicas periodísticas. Quería preguntarle ahora sí a Claudia, ¿cuál es ese enfoque de derechos humanos en este proyecto? Y por otro lado, ¿cómo está Bolivia respecto a otros países en la materia? En cuanto a la construcción de proyectos de ley para el acceso a la información, en cuanto al acceso mismo de la información. Bien, hablar de enfoque de derechos humanos en una norma es algo potente, debería ser por lo menos, ¿no? Porque al entrar al terreno de la exigibilidad de derechos, estamos hablando de normas obligatorias, vinculantes, que incluso, de acuerdo a la Constitución, el artículo 56, por ejemplo, tienen primacía sobre la propia Constitución en la medida en que reconozcan de forma más completa derechos. Y es el caso del acceso a la información. Si bien, como decía Mario, este derecho está reconocido en la Constitución, en el artículo 21, en varios otros, es necesario que se operativice de alguna manera. Y el enfoque de derechos permite, desde una mirada además dinámica, en función también a cómo avanzan los tiempos, a interpretar el contenido de esos derechos. Y en ese sentido, cuando decimos que esta propuesta de ley tiene una mirada desde el enfoque de derechos, pues estamos hablando primero de un derecho humano exigible al Estado, ¿no? Donde las y los titulares somos la ciudadanía, las personas, periodistas. Y en esa medida se convierte en una herramienta fundamental para ejercer la participación ciudadana, los derechos políticos, para ejercer el control ciudadano, para aportar, participar en la gestión pública de manera efectiva, con información. La información es necesaria, ¿no? Para una participación responsable, para ejercer control en el mejor sentido de la palabra, control ciudadano, por ejemplo, respecto a la prevención de la corrupción. También es una herramienta poderosa para trabajar en torno a grupos en situación de vulnerabilidad y poder generar, proponer políticas públicas con datos, ¿no? Con datos actualizados y reales. Fortalece la participación en el ejercicio de la ciudadanía. Entonces, desde esa perspectiva, la medida que esta norma tiene ese enfoque y pone al Estado en una situación de garante de esta obligación, tiene que entenderse que no se trata de generar una carga, una molestia al Estado, sino más bien que el Estado cumpla sus obligaciones en la materia.
y esas obligaciones se van desagregando ya en cuestiones operativas vinculadas, por ejemplo, al hecho de que tiene que haber un mecanismo, ya seguro hablaremos de él, que pueda regular el acceso a la información, o que tienen que haber acceso a recursos jurídicos que en caso de que se rechace, se restrinja el acceso a la información, podamos quejarnos a algún lugar. Entonces, el enfoque de derechos, estoy resumiendo realmente todo lo poderoso que puede ser si lo ejercemos de buena manera, implica estas cuestiones. En el ámbito de la región, según datos últimos, son Bolivia, Cuba, Costa Rica los países que no tienen una ley de acceso a la información. El resto de los países en Latinoamérica sí, pero el alcance varía, ¿no? Hay muchas formas de formular una ley, pero por lo menos se toma como un buen inicio, una buena manifestación de voluntad del Estado de cumplir sus obligaciones, el que se construye una ley de forma participativa y con este tipo de... Bueno, el papel de los periodistas es desconfiar de todo y en ese marco quiero preguntarle a Mario si es que no existe cierto grado de desconfianza en el sentido de crear estas excepciones en la ley. ¿Por qué? Porque evidentemente son excepciones que tienen que ver con temas secretos, información restringida, en fin. Pero por otro lado, también que tienen que ver con la vida íntima de las personas, ¿no? Con sus datos personales. ¿No serán usados por el gobierno en algún momento para poner todo bajo el secreto? Es decir, ¿qué nos garantiza de que el gobierno, incluso teniendo una ley de acceso a la información, no convierta todo en secreto? Y no estoy hablando de este gobierno necesariamente, de cualquier gobierno que tenga este instrumento en sus manos. Sí, en principio esta ley pone como regla el acceso a la información. Es la regla. Y la excepción es que exista información secreta, confidencial o restringida. Ya, entonces, lo primero que cuando se quiera calificar esa información como reservada, como confidencial o como secreta, tiene que establecerlo mediante una ley. No es que la entidad va a decir esta es secreta o esta está reservada. La ley lo tiene que decir. Un ejemplo, eh, la posibilidad de acceder a las cuentas bancarias es una información reservada, ¿no? ¿No? Entonces, esa información está en la ley de entidades financieras. O sea, cada ley tiene que establecer qué información es reservada, confidencial y secreta. Mientras no lo establezca, es una información que es posible de acceder a ella sin ninguna limitación. Otra cosa interesante de la ley es que esta información tampoco va a mantenerse reservada, confidencial o secreta indefinidamente. Tiene un máximo de 10 años. Después de los 10 años debería ser o debería pasar a una información pública. Y esa es una situación muy interesante. ¿Por qué? Porque mucha de las justificaciones que realiza la entidad financiera, no, esta es información reservada, no la podemos dar. ¿Dónde está que es reservada? ¿Dónde está que es secreta? Entonces, como digo, la norma, la regla es la accesibilidad y la excepción justamente es mantener en reserva la información. Interesante, 10 años después se tienen que levantar todos los secretos. Yo estoy pensando qué pudo haber pasado en Bolivia hace 10 años y estoy pensando, por ejemplo, en el caso del Hotel Las Américas. Si es que esta ley ya estaría vigente, tendríamos acceso a saber qué es lo que ha pasado, cómo se dieron las órdenes, cuáles han sido los criterios políticos, en fin, para intervenir en el Hotel Las Américas, cosa que ahora no podemos, ¿verdad? Porque no existe una ley de acceso a la información en Bolivia y son otros también, otras áreas también en las que se reclama este acceso. Por ejemplo, la Fundación Jubileo ha estado publicando información en sentido de que el Estado ha estado restringiendo el acceso a la información en temas que tienen que ver con las reservas de gas, por ejemplo, ¿no? El país no tiene claridad de cuál es la cantidad de recursos que tiene para sostener la economía del país. Otro de los datos que me llamó la atención en el proyecto, Claudia, es que la Defensoría del Pueblo asume un rol protagónico, ¿verdad? De hecho, es la cabeza de esta comisión de intervención. ¿Por qué lo han visto, por qué han visto a la Defensoría del Pueblo como potencial
social para asumir esta responsabilidad? ¿Ustedes creen que la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo ya está fuerte? ¿Ha sido recuperada la institucionalidad de esta entidad como para que pueda asumir esa responsabilidad? Esta norma ha sido construida sobre la base de, como decíamos, estándares interamericanos y hay un modelo de ley que se ha sugerido desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este modelo o esta ley modelo plantea la creación de un órgano de estas características, ¿no? Que esté a la cabeza de una institución que cumpla ciertas características de independencia, de atribuciones jurídicas, y ese es sobre todo el análisis que se ha hecho, más que una mirada de contexto, ¿no? De cómo esté o no la defensoría, sino de atribuciones legales de la institución en este caso en el marco de los principios de París, por ejemplo, que plantea cómo debe ser idealmente una institución defensora del pueblo, ¿no? Como se llama en el caso de Bolivia. Pero es bueno aquí señalar, Mary, que esta comisión que se crea, que plantea este proyecto de ley que se cree, si bien tiene a la cabeza la Defensoría del Pueblo, por esto que te explico, plantea que esté conformada por 4 personas con alta idoneidad ética, académica, etcétera, que no recibirían remuneración y que se postularían de forma personal por su interés de aportar, a construir al acceso de la información. Entonces, si bien se necesitaba un sustento desde el Estado, y se vio que lo mejor, porque la otra opción podría haber sido el Ministerio de Justicia, no sé, tal vez la Procuraduría General, pero parecía que la Defensoría del Pueblo, por su configuración constitucional, planteaba la mejor estructura. No es solamente la Defensoría la que controlaría, digamos, el cumplimiento de esta ley, sino la Defensoría junto con 4 personas elegidas con un procedimiento transparente que reúnan ciertos requisitos que están en el mismo. Claro, está muy bien eso y quería preguntarle a Mario sobre el contexto político también. El proyecto de ley obviamente se ha enviado a la Asamblea Legislativa, que es donde debe ser tratado, porque esa es la instancia llamada a aprobar leyes. Pero ¿ustedes creen que haya la posibilidad de que en la Asamblea Legislativa se produzca un acuerdo, por ejemplo, para permitir la aprobación de esta ley? Estamos viendo una fragmentación incluso dentro del movimiento al socialismo. ¿Cómo están viendo ustedes el contexto político? ¿Será posible pensar en que este proyecto de ley pase? Primero que yo creo que en este proyecto, como lo dijeron, se han trabajado con varias entidades para que no sea político, es decir, ha salido de la sociedad civil. Si bien la senadora Silvia Salam es la proyectista que lo ha presentado, pero ha sido la conjunción de varias entidades y lo que se trató es de hacer participar inclusive entidades públicas. Ha participado la Contraloría General del Estado, ha participado la misma Defensoría del Pueblo, ha participado y se han tomado en cuenta ciertas mociones del Viceministerio de Transparencia, pese a que ellos dicen no se necesita ley, ya existen normas sobre eso, pero se ha recogido. Entonces, al recoger todo esto y lo que hablaba anteriormente mi colega, al haber trasladado esa comisión a la Defensoría del Pueblo, fundamentalmente no solamente porque es una entidad constitucionalmente independiente, sino porque esto no iba a acarrear o generar recursos al Estado, porque en la ley marco hay un organismo independiente que requiere para su funcionamiento recursos, requiere que obviamente sean pagados inclusive los miembros de la comisión. Acá se ha dicho, no, si ponemos una entidad con recursos, el primero que se va a poner es el Ministerio de Economía, va a decir no hay para el funcionamiento. Entonces, se trasladó a la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría del Pueblo tiene sus recursos. Entonces, no debería politizarse este proyecto, porque este proyecto favorece a todos los ciudadanos y favorece a todos los políticos. Obviamente que el partido que esté de turno a veces quiere restringir la información, pero para nuestro país es una cosa muy importante. Incluso favorece al gobierno porque la relatoría
de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana ha observado que se tiene que implementar normas y es una observación que hay que subsanarla, hay que salvarla. Entonces, aprobando este proyecto, el gobierno cumple y salva esa observación. Y yo creo que no debería politizarse, debería ser un proyecto donde, bueno, contribuyan los diputados, los senadores, pero es un proyecto ya trabajado y donde debería aprobarse sin mayor problema. Yo pienso que si se politiza, ahí es donde corre el riesgo de quedar archivado y seguir esperando no sé cuánto tiempo más de tener una norma y ser de los países sudamericanos que está acorde con el cumplimiento de las leyes fundamentales y de los derechos humanos. Muy bien, para las personas que se están uniendo, queremos decirles que estamos dialogando con dos abogados, una abogada que es Claudia Terán, ella es coordinadora del programa Defensoras y Defensores de UNITAS, y con Mario Andrade, quien es representante de Asbora. Quiero preguntarle a Claudia, ¿cuáles son las obligaciones que deben tener las instituciones a partir de este proyecto de ley? ¿Qué cosas deben publicar? ¿Qué cosas deben mostrar que ahora no muestran en sus sitios web, en sus rendiciones de cuentas, en todos aquellos mecanismos creados para el acceso a la información? Y sí, la ley llega al detalle de plantear cuál es, perdón, el tipo de información que debería estar pública. Ahí es bueno aclarar que tampoco, si bien la libertad o el acceso a la información es bastante amplia y casi restricta, porque además se desprende de la libertad de expresión, como bien decía Mario, hay un régimen de excepciones y ese es un elemento esencial en este documento, pues no, no da casi margen de discrecionalidad para su restricción, lo cual es fundamental en una ley de este tipo. Pero bueno, la ley en el artículo 10 establece alguna información mínima, el propio proyecto de ley, que debería estar siempre disponible, ¿no? Ya sea por medio físico, digital, en páginas web, e incluso de forma mensual, lo establece así el artículo. Y tiene que ver con POAS, tiene que ver con los sistemas de toda la documentación administrativa de los órganos estatales, quiero decir, ¿no? Sistema de presupuesto, de organización administrativa, su sistema de tesorería, la estructura orgánica, funciones, información relativa al cumplimiento, ¿no? Del POA, viajes de la MAE, también desde el lado de la ciudadanía que pueda ser de interés cotidiano, los tipos de trámites que se pueden realizar en la institución, formularios necesarios para ello, eh, algunas decisiones, resoluciones que puedan ser de interés público y que estén motivadas, ¿no? Que tengan ahí una explicación, leyes, reglamentos, resoluciones, políticas del área que sean necesarias de conocer, datos estadísticos, sobre todo si hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, informes de rendición pública de cuentas, procesos administrativos, convocatorias, licitaciones, seguimiento a trámites. Entonces, es una lista grande, pero si uno analiza uno por uno, es documentación, es información necesaria para ejercer otros derechos, que es al final el sentido de esta ley. No, pues sería una maravilla. Yo escucho todo eso y digo todas las cosas que los periodistas y los ciudadanos y ciudadanas podríamos hacer con esa información, cruces Eso de es un poco. datos, estadísticas, tablas, comparaciones, etcétera, cosa que ahora no podemos hacer. Hacer periodismo de investigación en Bolivia es de las cosas más difíciles porque no hay acceso a la información o hay un acceso restringido a la información. Evidentemente la Constitución garantiza, hay un decreto que garantiza el acceso a la información, pero en los hechos, cuando el periodista, cuando el ciudadano quiere acudir, la respuesta puede ser simplemente dejar pasar, ¿no? No hay una respuesta básicamente a lo que se solicita en cuanto a información. A Mario quiero preguntarle qué va a pasar con la policía y las Fuerzas Armadas. Y esa es una preocupación porque evidentemente son instituciones en esencia secretistas, porque son instituciones que manejan la seguridad del Estado. Incluso en las Fuerzas Armadas es mucho más estricto el tema porque cuidan fronteras, porque ven temas de seguridad geopolítica, en fin. ¿Cómo han tratado ese tema, Mario? Primero que el ámbito de aplicación de la ley
es a todas las entidades de los 4 órganos del Estado y incluye obviamente a las Fuerzas Armadas, incluye a la policía, pero además es a las entidades privadas, empresas que manejen recursos o administren recursos del Estado. Ahora, obviamente, existe dentro de las Fuerzas Armadas y de la policía información mínima que se tiene que otorgar. Es la que establece el artículo 15 de la ley, Claudia ya los mencionaba, pero de existir, obviamente, información que sea secreta o que sea confidencial, las normas de esas entidades deben establecer cuáles son esas informaciones que no deberían salir al público. ¿Cuáles son estratégicamente, por ejemplo, información de seguridad estratégica, información justamente en la policía que tal vez les permita cumplir de mejor manera su función de seguridad? Pero reitero, esas deben estar en la ley. La ley debe prever para las Fuerzas Armadas la información secreta, confidencial, es tal, 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 enumerarla. Para la policía es tal, tal, tal. Y toda la otra que no esté incluida en esa norma, sea la policía o sea Fuerzas Armadas, tienen la obligación de brindarla a toda la sociedad y más aún al periodismo. Muy bien, entonces también vamos a poder, en el hipotético caso de que la ley se apruebe, conocer, por ejemplo, escalas salariales de los militares, de los policías, cargos, rangos, programas, etcétera, ¿no? A Claudia quisiera preguntarle también, ¿cuáles van a ser los formatos de acceso a la información? Porque sucede que ahora por ejemplo, tenemos el SICOES, que es este sistema donde todas las empresas y todas las instituciones estatales están obligadas a subir sus contratos, su información de contrataciones para el Estado, pero acceder es la cosa más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque están en unos Excels, en unos PDFs imposibles, encriptados, no sé. La cosa es bien difícil, hay que tener un Internet poderoso para acceder a esa información, en fin. ¿Cómo va a ser ese acceso? Y además, si va a ser directo para el ciudadano, la ciudadana, no se va a requerir un abogado de por medio, no le van a mandar a hacer fotocopias, a traer CDs especiales, una memoria enorme para alojar la información. ¿Cómo va a ser el acceso, Claudia, en caso de que se aprobara esta ley? Siguiendo precisamente criterios de la Corte Interamericana, no es necesario acreditar ningún interés específico para acceder a la información, esta que es pública, ¿no? Habrán casos, obviamente, en los que sí, pero en principio no. Y lo siguiente es que entre los principios está la gratuidad. Salvo una cuestión que requiera algún tipo de timbre, o no sé, una fotocopia legalizada, justificada, el acceso a la información debe ser gratuito. Y si bien la ley trata de adaptarse a los cambios en la ciudadanía digital y todo ello, también toma en cuenta la situación de poblaciones que no tienen acceso tan fácilmente al Internet y demás. Entonces, en ese caso, la información puede ser otorgada fácilmente. Pero el Estado tiene que ir generando los mecanismos para que en acceso a la información sea sencillo, pero además que la información en sí sea comprensible, sea de fácil entendimiento, ¿no? Porque a veces uno descarga un cuadro en Excel, como tú dices, y realmente es personas que pueden leer determinado tipo de datos. Y la idea más bien es simplificar el acceso a la información. Eso está regulado también. Interesante, gratuito, no acreditar ningún interés, es decir, yo simplemente pido la información porque quiero, porque tengo ganas de conocer. Ese podría ser mi argumento personal, pero nadie le puede exigir el por qué, ¿no es cierto? Evidentemente, el derecho a la libertad de prensa en Bolivia está vigente, pero está muy asociado a este otro derecho que es el acceso a la información, que estaba o está todavía
restringido, se podría decir. Les agradezco a ambos por haber participado en este programa, en este streaming, y les deseamos éxito porque evidentemente estamos esperando con ansias de que haya un instrumento legal que nos permita acceder a la información. Ya no hablo como periodista solamente, sino como ciudadana de este país. Muchísimas gracias, Claudia, por haber participado en nuestro programa. Mary, es un gusto, siempre atentos a la posibilidad de comentar estos temas. Solo quería hacer un apunte final, un poco ligado a lo que planteaba Mario hace un momento. Hay una sentencia de la Corte Interamericana vinculante para Bolivia, bueno, todas las sentencias, ¿no? Pero en un caso para Bolivia, Flores de Tregal, que entre las medidas de no repetición que se establecen como obligación para el Estado está el fortalecer el marco normativo de acceso a la información, no solo desde lo jurídico, sino desde medidas administrativas, económicas, etcétera. Entonces, esta propuesta es una herramienta importante para que el Estado pueda cumplir esta obligación que le ha establecido la Corte y que es ineludible. Va a tener que hacerlo en el plazo, de hecho, ahí hay un plazo, en un plazo mediano, digamos, en tiempo, y está ahí en bandeja, digamos, para que con los aportes, el análisis que se haga desde el comité y la comisión donde se esté revisando ahora, pueda llevarse a buen fin. Y bueno, también tengo que agradecerle a Mario, pero antes de irnos, tengo algunos mensajitos que leer que no he estado leyendo, mil disculpas. Tenemos Ider Fernando Balanta, dice, el acceso a la información pública es un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en diversos instrumentos internacionales. Este derecho permite a las personas conocer el funcionamiento del Estado, acceder a datos públicos y exigir que las autoridades rindan cuentas de sus actos. En Bolivia, la transparencia y la rendición de cuentas son temas de gran relevancia, especialmente en un contexto en el que la corrupción y la impunidad siguen siendo desafíos importantes. Una ley de acceso a la información robusta y efectiva puede contribuir significativamente a combatir estos flagelos al permitir que la ciudadanía vigile el uso de los recursos públicos y denuncie irregularidades. Felicito esta gran propuesta y desde la sociedad civil esperamos ver la aprobación y puesta en marcha de la misma. Y bueno, también nos mandan ahí agradecimientos, felicitaciones. Muchísimas gracias, Mario. Y en ti y en Claudia también gracias a todas las organizaciones que han trabajado esta propuesta. Gracias a ti, Mary. Realmente hablar de estos temas es importante y ojalá pueda aprobarse esta ley, no se politice, ojalá tenga el apoyo no solamente de los periodistas, que son los más interesados, sino de toda la ciudadanía. Debería ser una ley, como dicen vulgarmente, que saliera como por tubo, porque le ayuda al Estado, le ayuda al ciudadano, le ayuda a las entidades. Y bueno, estemos donde estemos, yo creo que hay que apoyar esa iniciativa y como lo decía uno de los ciudadanos, son normas fundamentales que hay que cumplirlas y esperemos que antes de que acabe esta legislatura podamos como país tener ya promulgada nuestra ley de acceso a la información pública y documentos. Muy bien, muchísimas gracias. Le vamos a estar haciendo seguimiento al tema desde Sumando Voces. Amigas y amigos, en la recta final de nuestro programa quiero invitarles a escuchar un pedacito de nuestro editorial de la semana. En esta ocasión nos ocupamos del periodismo en crisis y de los periodistas en la precariedad. Mayo es un mes para reflexionar sobre el trabajo de los periodistas porque se recuerda el Día Mundial de la Libertad de Prensa y el Día del Periodista Boliviano. Ambas fechas encuentran al periodismo sumido en una profunda crisis y a los periodistas viviendo en la precariedad laboral. ¿Y por qué nos ocupamos de este sector en particular y no de otros tantos que existen en nuestra sociedad? Porque los periodistas independientes, según varios organismos internacionales, son también defensores de los derechos humanos, empezando por el derecho a la libertad de expresión, siempre que hagan suya esa defensa. Esa es la gran paradoja, que quienes están llamados a defender los derechos de la ciudadanía están siendo vulnerados en sus propios derechos. Según un estudio del CEDLA, el 44.7% de los periodistas gana por debajo del salario mínimo nacional, que en 2023 estaba en 2.362 bolivianos. 8 de cada 10 periodistas carecen de un contrato fijo y más de la mitad son periodistas independientes o autogestionarios. Por otro lado, datos del Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS indican
que el año pasado se registraron 143 violaciones a la libertad de prensa, lo que quiere decir que en promedio hubo una cada 3 días. En estas condiciones se desarrolla el periodismo en Bolivia, donde se están cerrando medios, otros se están achicando y algunos están apostando a las suscripciones digitales para que sean las audiencias las que financien sus operaciones. Un periodismo fuerte y unos periodistas con sueldos dignos son garantía de una mejor democracia. Por eso es importante que la sociedad apoye a los medios y a los periodistas. Ellos, a su vez, serán los defensores de los intereses de la sociedad, siempre que sean independientes, que no se hayan dejado cooptar por el poder y que produzcan contenidos de calidad. Amigas y amigos, también quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook en Sumando Voces Bolivia, en X en Sumando Voces Bo, en TikTok nos encuentran en sumando.voces y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. Hoy nos hemos ocupado del acceso a la información pública porque consideramos que es un aspecto fundamental para la democracia, para la transparencia de la sociedad. No es un derecho de los periodistas, como lo hemos dicho en este programa, es un derecho de la ciudadanía en su conjunto. Y como ustedes saben, en este programa nos ocupamos de los temas de la sociedad civil. Gracias por habernos seguido una vez más. Nos vemos el próximo jueves.